digamos, acá en las señales de entrada pueden variar sus amplitudes en un rango, pero este mezclador necesita que las entradas estén en valores dentro de un determinado rango bastante chico para que las componentes indeseadas acá sean relativamente chicas. Acuérdense que acá el mezclador me saca un montón de productos de mezcla y hay unas curvas que ya las vamos a ver que me dicen qué amplitudes relativas tiene cada uno de esos productos de mezcla. A mí me interesa el producto que es la diferencia entre esta y esta. La oscilador local menos la de señal. Entonces, para minimizar los otros productos que no me interesan, se trata de que acá en la entrada se mantengan un cierto rango, ¿no? Entonces, por más que cambie mucho acá, la idea es que acá se mantenga ese rango. Bueno, esa es la función principal del atenuador, más allá de que no se sature, ¿no? Pero mantenerlo en ese rango. Ahora, cuando cambia si yo simplemente cambiara esto, acá en la pantalla, me afectaría las amplitudes de las componentes. Yo no quiero eso, yo quiero que esto se refiera más o menos en todas las frecuencias a un nivel parejo, ¿no? Entonces, si en algún momento esto internamente tuvo que cambiar, no me afecte la visualización en la pantalla de la señal. Entonces, cuando sube, digamos, cuando el instrumento sube la atenuación automáticamente, o nosotros la subimos a mano, automáticamente le sube también la ganancia de IF para compensar ese cambio. Entonces acá, si yo tengo una señal, no sé, que tenía un bol acá, por más que cambie la atenuación, eso no va a producir que me cambie lo que me muestra en la pantalla. No tendría sentido, ¿no? Entonces en la pantalla yo siempre voy a ver el nivel que tiene mi señal acá, más allá de lo que cambia acá. Ya vamos a ver que eso tiene consecuencias sobre, digamos, no me va a cambiar el nivel en la pantalla de la señal, pero va a tener consecuencias sobre el piso de ruido. Bueno, este era un ejemplito que ya más o menos algo habíamos visto en la clase pasada, de cómo trabajaría cuando hace el barrido, ¿no? Bueno, habíamos comentado la vez pasada que, por ejemplo, si yo tuviera un instrumento que tiene una frecuencia intermedia que está en 3,6 GB, el oscilador local variaría entre 3,6, acuérdense que la ecuación es que la frecuencia de IF tiene que ser igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de señal. O podríamos decir también que la frecuencia de señal que yo estoy eligiendo, ¿no? Acá, por supuesto, la señal va a tener un montón de componentes y yo voy a elegir una, ¿no? A través de este oscilador. Entonces, la que elijo va a ser la frecuencia igual a la frecuencia a la que yo estoy seteando esto, menos la frecuencia, bueno, IF puede ir directamente acá, ¿no? Entonces, si yo tengo una IF de 3,6 GB y pongo mi oscilador local, esto es 3,6, ¿no? Y pongo mi oscilador local a 3,6, ¿qué frecuencias de todas las que están acá, cuál voy a estar eligiendo? ¿Cuál sería la frecuencia que estoy eligiendo? Si esta es 3,6 y yo esto lo pongo como está acá en rojo en 3,6, ¿cuál voy a estar levantando? Digamos, acá en verde muestra las frecuencias de señal, ¿no? Acá no le den bolilla esto, ¿no? ¿Cuál estaría, digamos, de todo el rango de frecuencias de señal de acá de entrada? Yo estaría eligiendo la continua, ¿no? Porque si yo sé que esto es 3,6 y esto no cambia, o sea, lo elijo una vez y queda así, ¿no? Y el oscilador local lo paro en 3,6, de este lado, ¿qué frecuencia va a haber? 3,6, que es la FI. Ahora, la que me va a elegir acá
es la de 0, porque fíjense que esto siempre se tiene que cumplir. Entonces, si esto lo puse en 3,6 y esto es 3,6, la que voy a estar levantando, es como que voy a estar eligiendo, a través de este oscilador, yo voy a ir eligiendo distintas componentes de mi entrada. Entonces, si lo pongo en 3,6, y esta es 3,6, voy a estar eligiendo la componente de continua. Entonces acá, si yo lo veo en la pantalla, este oscilador de barrido también va a manejar la pantalla. Entonces va a decir, bueno, cuando esto está generando 3,6, yo sé que acá en mi pantalla la componente que pasa por acá la tengo que dibujar en 0. Digamos, ya está calibrado acá para que tenga la diferencia de la frecuencia intermedia. ¿Sí? En 0, bueno, eso no lo vamos a ver en detalle, generalmente acá no se lo hace arrancar justo en 0, porque en 0 en realidad, como tengo una fuga, esto no es perfecto, tengo una aislación, esto lo van a ver en aplicada, pero acá también pasan las componentes estas, ¿no? No solo la mezcla, sino esta y esta pasan un poquito para allá. Entonces, en cierto modo, es como que este se mezcla con sí mismo y me genera una componente siempre de continua, que es un error que me introduce el propio instrumento, ¿no? Entonces, siempre voy a tener una componente ahí de continua, a menos que haga algo ahí para eliminar eso. Pero bueno, digamos, conceptualmente tendría la continua, lo pongo ahí. Y después, a medida que lo voy subiendo, en este caso, fíjense, yo elijo llevarlo a un rango hasta 6,5 GB al oscilador local. Entonces acá, cuando está en 6,5, si yo lo pongo en 6,5, esto sigue siendo 3,6, entonces si nos fijamos en la formulita acá, van a ser los 6,5 menos 3,6. O sea, ahí vamos a tener 2,9 GB, si mal no hago la cuenta. O sea, mi span máximo sería este, ¿no? Ahora, acá en este ejemplito se dé cuenta que mi señal de entrada tiene una componente, la verdeza, en 1,5 más o menos. Entonces el ejercicio un poco es decir, bueno, está bien, acá en el display me lo va a mostrar en 1,5, pero ¿en cuánto va a estar el oscilador local? O sea, el oscilador local se va a ir corriendo para allá, y cuando levante esta, el oscilador local va a tener que estar siempre por encima una cantidad igual a la frecuencia intermedia. Entonces, para levantar esa componente de señal que está en 1,5, el oscilador debería estar siempre 3,6 por encima. O sea, va a estar 4,6, 5,1. O sea, cuando este oscilador local, este celeste acá, esté en 5,1, en la pantalla me va a mostrar la componente de 1,5. Esto un poco para ejercitar con números cómo es el funcionamiento, ¿no? Y bueno, y por otro lado, cuando ese oscilador local esté en 5,1, la componente que pasa para allá debería ser, que es FLO menos FS, deberían ser los 3,6, que es lo que puse acá. O sea, si yo puse el oscilador local en 5,1, y la frecuencia de señal que estoy levantando es 1,5, esta violeta que está acá, que también se va a ir moviendo junto con el oscilador local, va a ser 3,6. Entonces, de esa manera es como el oscilador local va, digamos, en base a la fórmula esta que me dice que yo siempre tengo que sacar 3,6, al moverse el oscilador local en realidad me está eligiendo las distintas componentes en frecuencia de esta señal. Esta señal, acuérdense que es una señal que yo la puedo ver con un osciloscopio, realmente, ¿no? Si el osciloscopio llegara al rango, o bueno, por más que no llegue al rango, que lo vería, digamos, vería un rango limitado de frecuencias, pero esta es una señal que me está variando en el dominio del tiempo, ¿no?
Entonces, durante ese tiempo de barrido, yo voy a ir levantando el contenido espectral de la señal. Ahí también se ve un poco que este instrumento para señales que cambian mucho en el tiempo, muy rápido, no es tan útil porque me va a sacar como un promedio del contenido espectral, ¿no? Hay señales que varían mucho en el tiempo, y bueno, entonces es como que este tiempo de barrido sería muy lento para tener una representación realista del contenido espectral, ¿no? Bueno, esto entonces por ahí para que lo practiquen un poquito, por ahí puede haber alguna pregunta de este tipo, ¿no? A ver si entienden cómo funciona. Y siempre voy a tener lo que se llama un rango de señal y un rango de oscilador local. Y estos dos siempre están distanciados una cantidad igual a la frecuencia intermedia. Bueno, entonces, pasado esto un poco, lo que veríamos son las especificaciones. Las especificaciones más importantes de este instrumento son, bueno, la zona segura para hacer las mediciones, que suele venir indicado acá en la entrada. Después el rango de frecuencias en que trabaja, la exactitud en frecuencia y en amplitud, la resolución, la sensitividad, la distorsión, que esto me impacta en el rango dinámico, y bueno, y nada más. Esas serían las especificaciones más importantes que tengo que tener en cuenta. Bueno, hay algunas definiciones sobre las especificaciones, digamos, sobre lo que son los ¿cómo se llama? Los números que suelen venir en las hojas de datos, etcétera, que por ahí son importantes. Una cosa son las especificaciones, que se denomina así a lo que está cubierto por la garantía del instrumento. Después tenemos lo que le llaman valores típicos, que, bueno, son... acá ya entra un poco la conveniencia del fabricante para mostrar las cosas de una manera optimista. Es información que le interesa al fabricante mostrar, pero que no es el detalle que no está cubierto por la garantía, ¿no? Entonces, bueno, acá lo define mejor, dice, bueno, esto no hace falta saberlo, ¿no? Valores de desempeño, más allá de las especificaciones, que en promedio van a tener el 80% de los instrumentos que salen, van a cumplir con eso, con un nivel de confiabilidad del 95% sobre un rango de temperatura, fíjense, mucho más acotado que el de las especificaciones, ¿no? Bueno, o sea, es más, digamos, a medida que vamos hacia acá son cosas menos confiables, ¿no? Y después tengo valores nominales, que ya esto es una performance esperada, pero que tampoco está cubierta por la garantía del producto. O sea que por ahí lo más importante son las especificaciones, y estas son cosas más esperadas o que es probable que las tenga el instrumento, pero que no está garantizado, ¿no? Bueno, entonces la primera especificación, digamos, la más gruesa, digamos, es en qué zona me tengo que mantener en amplitud para no dañar el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, una cosa importante es el tema de la estática, digamos, siempre eliminar la posibilidad de que haya una descarga estática en la entrada de RF. Y después tenemos dos especificaciones que suelen venir ahí siempre en la entrada, que es el nivel de continua y el nivel de RF. Entonces tenemos, bueno, esto en el caso de, eso también sale en la hoja de datos, si el instrumento está acoplado en continuo o no. En el caso de estar acoplado en continua, les va a especificar acá cuánto es el máximo nivel de continua que puede tolerar. En muchos instrumentos es 0 volt directamente. Y en otros ya les va a decir cuál es el valor máximo en continuo.
Y por otro lado les dice cuál es el nivel de este otro dato, el nivel de RF máximo, esto acá, que tolerable sin que haya peligro de que se dañe, ¿no? Entonces en este caso tenemos 0 volt de continua y 1 vatio de RF. Bueno, eso por ahí lo primero que hay que mirar antes de conectarle nada. También, bueno, cuando tolera 0 volt de continua, por ahí y bueno, uno va a medir una placa que a veces no sabe si tiene un nivel de continuo o no. Entonces, por ahí lo más seguro es poner un bloqueador de continua, un elemento que se intercala en la entrada directamente, como un conectorcito que es básicamente un capacitor que funciona realmente bloqueando continuo hasta alta frecuencia. Entonces, bueno, esa es por ahí la forma más segura de, cuando no tolera continua, ponerle eso por las dudas y chao. Bueno, la otra especificación, si seguimos lo que estaba acá, sería el rango de frecuencia. El rango de frecuencia generalmente no, sobre todo en los instrumentos que cubren hasta muy arriba en frecuencia, no se especifica en una sola banda, sino que va por regiones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la primera banda va hasta 3,6 GB y ahí va subiendo, en este caso hasta 50 GB, ¿no? Pero, y va a cambiar la especificación del instrumento, digamos, otra especificación del instrumento según en qué banda esté, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les va a ir diciendo según en qué banda esté qué nivel de ruido tengo, por ejemplo, ¿no? Bueno, después estas son otras especificaciones más específicas de esto. Hay instrumentos que tienen un camino de bajo ruido, bueno, va bajando los niveles de ruido, ¿no? Esto no lo vean mucho, es más de ese instrumento. Bueno, y una forma por ahí de, ¿cómo se llama?, de seguir aumentando el rango de frecuencia de entrada es a través de una mezcla externa. O sea, realmente tengo mezcladores internos que me van corriendo digamos, a lo largo de todas estas bandas, y también le puedo agregar mezcladores externos para seguir aumentando el rango, ¿no? Bueno, en este caso podría llegar, por ejemplo, hasta 300 GB por arriba. Bueno, y acá tiene un poco de propaganda diciendo que, bueno, que tiene muy bajo nivel de ruido, ya lo vamos a ver acá, cuando uso una mezcla externa. Bueno, entonces eso sería en cuanto al rango de frecuencia. Digamos que no es en los instrumentos más comunes, directamente un solo rango, pero si no, se va separando por bandas y ahí se van aplicando básicamente acá la entrada. Aparte de este mezclador, se aplica otro mezclador que puede ser interno o externo, que me lleva toda esa banda a distintas regiones. Bueno, entonces las siguientes especificaciones, digamos, el siguiente conjunto de especificaciones serían las especificaciones de exactitud. Estas por ahí son bastante importantes, pueden ser en exactitud en frecuencia, en la medición de las frecuencias o en la medición de las amplitudes. Acuérdense que la exactitud es un poco distinto con respecto a lo que es la precisión, ¿no? Acá se refiere a qué tan cerca está el valor que me da el instrumento con respecto al valor que tiene la señal. La precisión se relaciona más con la repetibilidad de la medición, ¿no? Que yo la haga muchas veces y me dé el mismo valor. Entonces un instrumento, acuérdense, pueden tener muy buena exactitud y poca precisión, o al revés, ¿no es cierto? En este caso me refiero, digamos, por ahí esta palabra tiene los dos significados, pero nos estamos refiriendo a la exactitud. Bueno,
básicamente tengo distintos componentes que me van a ir afectando la exactitud, tanto en frecuencia como en amplitud. Acá tenemos un repaso general, por ejemplo, ¿cómo se llama? La entrada me va a afectar en lo que es la desadaptación, o la relación estacionaria que voy a tener acá. Después tengo otra componente debida al atenuador. Después, bueno, también el filtro, ¿se acuerdan de frecuencia imagen acá? Y el mezclador también me van a aportar a la exactitud. El amplificador de frecuencia intermedia y el atenuador de frecuencia intermedia también me va a aportar. Después el filtro, de resolución. El amplificador logarítmico. Este era para el display, ¿se acuerdan? Y estos me van a contribuir a la exactitud, ya vamos a ver, más que nada la relativa. Y después tenemos un oscilador de referencia, que es con respecto al que se calibra todo el instrumento, que me va a afectar la exactitud absoluta, tanto en frecuencia como en amplitud. Esto un poquito para tener un pantallazo de cuáles son los elementos que me afectan, ¿no? Y acá por ahí, si quieren ampliar un poco, tienen en la nota de aplicaciones que yo les comenté, la 150. Acá, a ver, por ejemplo, acá tienen, no sé, en la 40, tienen un poco más de información. Bueno, esta también está en inglés, pero va siguiendo mucho lo que vamos viendo acá. Bueno. Entonces, bueno, yendo un poquito más los distintos casos, acá vemos una comparación entre lo que es exactitud absoluta y relativa. O sea, más allá de que estos componentes me afectan, tengo dos tipos de exactitudes, la absoluta y la relativa. La absoluta es cuando yo mido en un punto determinado, por ejemplo, no sé, acá o acá. Entonces, supongamos que me pongo acá, voy a leer acá en el eje horizontal un valor de frecuencia absoluta y voy a ver un valor de amplitud absoluta de esta componente. O sea, voy a tener valores de frecuencia y de amplitud absoluta. Ahora, el valor relativo va a ser cuando yo refiero otra componente a esa. Entonces voy a tener una amplitud relativa en dB, o una diferencia en amplitudes relativa, y una diferencia de frecuencias relativa. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo mido la absoluta, los factores de error que me van a intervenir van a ser, digamos, la exactitud del instrumento en ese punto, nada, ¿no? En cambio, yo cuando mido un valor relativo, se van a combinar las exactitudes que tenía en este punto con las exactitudes que tengo en este. Entonces, pueden combinarse de una forma, digamos, ventajosa, a lo mejor anularse entre sí. Supongamos, no sé, que acá tengo una amplitud en exceso, y bueno, y acá también, ¿no? Que el instrumento me mete esos errores. Bueno, medio que se van a anular, ¿no? Ahora, si acá me muestra más de lo que tiene la señal y acá me muestra menos, bueno, acá voy a tener un error, por ejemplo, no sé, de más 1. Y acá tener un error de menos 1. Pero cuando hago la relativa, va a ser de 2, de más menos 2. O sea que se me puede combinar de distintas maneras, ¿no? Bueno, exactitudes en frecuencia y en amplitud, y a su vez cada una de esas puede ser absoluta o relativa. Bueno, en lo que es frecuencia, generalmente la especificación un poco más fácil de la exactitud en frecuencia
va a tener una parte que es debida, digamos, va a ser la frecuencia que me muestra el marcador. El marcador es generalmente una herramienta que tiene el analizador para ver qué frecuencia tengo en un punto, multiplicado por la exactitud del oscilador de referencia. Vieron que dijimos que tengo un oscilador que es mi referencia. A eso se le va a sumar un porcentaje del span, digamos, el span de frecuencia que yo le configure me va a afectar en la exactitud. Después va a tener otro porcentaje referido al ancho banda de resolución que le estoy ajustando, y después otro número que le llama error residual, que es un valor en Hz, más un porcentaje de la resolución horizontal. La resolución horizontal, habíamos dicho que era el span sobre la cantidad de puntos de barrido menos 1. Y esto, ¿se acuerdan que era para cuando, digamos, al ser digital la pantalla, voy a tener una cantidad de puntos, no sé, 1000 puntos. Entonces, dependiendo cuántos puntos tenga acá, voy a tener 0,5 de eso como un error residual, ¿no? Porque se acuerdan que yo tenía como bines, no sé si tengo 4 bines. Yo acá, por ejemplo, lo que cayó en todo este rango, lo voy a mostrar acá al medio. Y lo que cayó en todo este rango, lo voy a mostrar acá al medio. Entonces, y la resolución básicamente va a ser esto, ¿no? Entonces puedo tener, este puede ser que esté hacia acá o puede ser que esté hacia acá. O sea que acá vamos a tener, digamos, siempre un error de 0,5 por esto. Puede ser que se haya venido hacia acá, o esta misma, por ejemplo, que esté en este extremo. Puede estar, digamos, si bien yo la muestro acá, puede estar desde acá hasta acá. Y eso es lo que está expresado ahí. Bueno, eso sería respecto a la medición en frecuencia. Acá tenemos un ejemplito, por ejemplo, si estamos a 1 giga, un span de 400 kHz, este ancho de banda de resolución, la cantidad de puntos de barrido de 1000. Bueno, si saco la cuenta, tendría más o menos 900 Hz. Una cosa que se suele hacer para mejorar esa exactitud, porque acá está el problema es que está metido el span, el ancho de banda de resolución, la resolución horizontal. Entonces lo que se suele hacer es primero ver qué tengo con el analizador de espectro, y después voy y pongo el marcador en un lugar y activo un frecuencímetro. Entonces le digo al frecuencímetro, yo sé que mi señal está acá, medila acá. Entonces generalmente eso me mejora si a mí lo que me interesa es la medición de frecuencia y no tanto ver la amplitud, etc. Si me importa tener buena exactitud en frecuencia, activando eso, ese frecuencímetro me mejora esa exactitud a un error de más o menos 150 Hz, contra los 900 que tenía acá con los errores de span, RBW, todo eso. Esto por un tema de que yo estoy midiendo una frecuencia en un span grande, ¿no? Entonces tengo muchas más cosas metidas. En cambio acá, si yo ya le digo en qué zona busque y mida nada más que la frecuencia, tiene un error que es más propio del frecuencímetro y no del analizador de espectro. Bueno, eso sería con respecto a la frecuencia. Bueno, y ahora pasamos más a lo que serían los errores de la exactitud en amplitud. Para la exactitud en amplitud, según lo que hemos visto acá, me van a afectar estos factores y que es este era para la frecuencia. ¿Se acuerdan? Básicamente para la frecuencia es más que nada más el efecto del span y el ancho de resolución. Para lo que es amplitud serían estos 6 más el calibrador, pero en cuanto a amplitud, no a frecuencia. Entonces acá tenemos de vuelta los errores esos que son para amplitud ahora. Entonces tenemos, bueno, y acá tenemos valores típicos, ¿no? Que esto vendría especificado para el instrumento que usemos.
Entonces tenemos, por ejemplo, la desadaptación de entrada, suele estar en estos valores. Después el atenuador de entrada me mete un error que está en este valor. Fíjense que ese error no es debido tanto al propio atenuador, sino a si yo durante la medición tengo que cambiar la configuración. Entonces, cambiar el valor del atenuador de entrada. Entonces, digamos, el cambio entre valores de ese atenuador va a producir que cada uno de esos valores tenía su propio error y cuando se combinan me puede dar esta exactitud, ¿no? Esta incertidumbre, ¿no? Después tenemos respuesta en frecuencia también. Esto de todos los elementos hasta el mezclador. Todo lo que trabaja en un rango grande de frecuencia. Acuérdense que del mezclador en adelante ya trabajo más en frecuencia intermedia, entonces no tiene tanto sentido respuesta en frecuencia. Después tenemos también lo que se llama la exactitud del nivel de referencia. Eso tiene que ver más con el amplificador y el atenuador de frecuencia intermedia, estos que estaban acá arriba, estos dos, el 4 sería. También, es si yo los cambio, si yo mientras estoy midiendo, no sé, medí una componente y lo configuré de una manera. Y después mido, por ejemplo, estas dos, ¿no? Para medir esta lo configuré de una manera, después medí lo configuré de otra. Bueno, y cuando hago la medición relativa, si se fijan, esto me afecta a las mediciones relativas, voy a tener este error, porque cambié eso. Ya vamos a ver que a veces no hace falta cambiarlo, y bueno, elimino esto, ¿no? Después otro error va a ser la incertidumbre cuando yo también, durante la medición, cambio el filtro de resolución. O sea, si yo este filtro, el 5, lo modifiqué por algún motivo, entonces bueno, ahí también me va a meter, o sea, esencialmente ahí lo que va a pasar, si yo por ejemplo usé un filtro más ancho, el filtro siempre va a tener una pérdida de inserción, ¿no? Entonces después a lo mejor modifiqué un filtro más angosto, y acá el problema no va a estar tanto en el ancho de banda, sino en la amplitud. No van a ser exactamente iguales los dos filtros, entonces esa distinta pérdida de inserción me va a meter un error en las señales que estoy midiendo. Y después el otro es la fidelidad al display. Esa es por el amplificador del display, que es el amplificador logarítmico, el que está acá, que no va a ser perfectamente una curva logarítmica. Entonces, si yo mido en distintos lugares de la pantalla, no... Bueno, ya ahora lo vamos a ver mejor, que no va a ser exactamente una curva logarítmica, ¿no? Se va a alejar un poquito de eso. Y después, en amplitud, vamos a tener errores absolutos que dependen de este factor que está al final, que es el calibrador. Esa es porque el instrumento se calibra respecto a un oscilador, patrón, que tiene a su vez su propio error. Entonces, cuando arranca se calibra respecto a ese oscilador, el error remanente va a permanecer para todas las mediciones que yo haga. Por eso es un error absoluto, porque no va a depender de que yo mida en un solo lugar o mida dos cosas. Digamos, también se va a trasladar a las mediciones relativas. Por eso es un error de tipo absoluto, porque me afecta a todo. Bueno, entonces ahora vamos a repasar un par de estos que son por ahí importantes. Bueno, lo que es respuesta en frecuencia, que sería acá me muestra cómo afectaría, digamos, diferenciando lo que es la parte absoluta y la relativa, ¿no? Si yo tengo esta respuesta en frecuencia de mi instrumento, si yo me diera en un solo punto, bueno, tendría un alejamiento con respecto a la referencia, ¿no? Ahora, si yo hago una medición relativa, la respuesta en frecuencia me va a afectar porque a lo mejor en este punto tengo un dB positivo de error,
En este otro punto, supongamos que acá yo estoy midiendo, no sé, una componente, y acá hay otra componente más chica. Bueno, a esta es como que le va a agregar un dB, la respuesta en frecuencia, y a esta le restaría un dB. O al revés, bueno, si esta yo la miro así, en definitiva, me va a producir una diferencia de 2 dB residual, ¿no? Está metida como un error. Entonces yo acá, si tenía una diferencia de 10 dB, originalmente lo que voy a medir van a ser 12 dB. Eso en el peor caso. A lo mejor si me callo más acá voy a tener menos error, pero la especificación va a ser más o menos 2 dB, la relativa. Bueno, eso sería respecto a la respuesta en frecuencia, cómo me afectan las mediciones relativas sobre todo, ¿no? Otra cosa, bueno, no sé si está, bueno, creo que está más adelante, que es que en realidad la exactitud absoluta, en cierto modo, es siempre relativa al patrón, ¿no? Son exactitudes relativas al oscilador patrón, ¿no? Bueno, el otro factor importante que me influye sería la fidelidad del display, que es la que está acá abajo. Digamos, acá lo que hace es repasar algunas que son importantes, creo que no las vea todas por separado, sino que, bueno, la respuesta en frecuencia, la fidelidad del display. La fidelidad del display me afecta, como dijimos, porque acá, bueno, el lugar donde llegue cada una de estas componentes, digamos, el punto, va a depender de lo que amplifique el componente el 6, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, si uso una escala logarítmica, yo supongo que si digamos, no sé, si esto va bajando así en forma lineal, lo otro debe ir bajando en una forma logarítmica, ¿no? Ahora, esta curva no va a ser perfectamente logarítmica, entonces si yo acá, si yo lo viera teóricamente y tengo una relación de 10 dB, por ejemplo, a lo mejor acá no va a ser, digamos, este amplificador no va a responder exactamente con un cambio de 10 dB, entonces acá me va a alterar lo que me muestra. Entonces, bueno, ese es uno de los factores que me influye en lo que es lo que se llama fidelidad al display. Otra cosa que me influye en la fidelidad al display, digamos, este es el principal, ¿no? Después me influye también la linealidad del detector de envolvente. El elemento que está acá no va a responder igual a señales grandes que señales más chicas. Es como si yo tuviera un rectificador que, bueno, a partir de cierto punto ya no va a ser lineal la respuesta, ¿no? Y otra cosa que me va a afectar es el circuito de digitalización acá, ¿no? Cuando paso por acá, que digitalizo, el ADC básicamente no va a ser perfectamente lineal tampoco. Entonces, especialmente esto y estas dos cosas también me influyen en los valores que me va a mostrar la pantalla con respecto a los valores reales. De vuelta, es exactitud, o sea que tanto se acerca lo que me muestra el instrumento a lo que es realmente, ¿no? Bueno, el error influye más que nada cuando las señales, acá le llama como que no están en el mismo nivel de referencia, en realidad se refiere a que son muy distintas, digamos, como que están, como que yo acá para medir esta tendría que correr este nivel de referencia para que esta me parezca más grande, ¿no? Si quisiera verla bien. Entonces, bueno, en el pasado, en analizadores anteriores, que era bastante malo este factor, lo que se hacía era, por ejemplo, si yo quiero medir esta, que es grande, bueno, ponía el nivel de referencia en este valor, por ejemplo, lo medí. Ahora, para medir esta, yo me corría y bajaba el nivel de referencia. Eso se hace, bueno, con el atenuador, básicamente.
Entonces, eso es lo que hice acá. En el pasado, lo que se hacía era tratar de llevar, que este punto siempre se fuera, digamos, o bajar esto, o el efecto neto en la pantalla, que si yo tenía un nivel de referencia, cuando medía este, lo medía ahí, y cuando medía este otro, yo bajaba esto de modo que lo volviera a ver ahí, a este punto. Entonces, bueno, yo ahí hacía las dos mediciones y no tenía problema de fidelidad del display, porque los dos iban a estar en el, digamos, en la parte más alta de la pantalla. Y bueno, el amplificador iba a recibir el mismo nivel, digamos, todo iba a estar igual y eliminaba ese error. Hoy en día ya no es tan importante este error. Bueno, y el otro factor que me juega en contra, digamos, de la fidelidad del display es la exactitud en el nivel de referencia. Nosotros dijimos recién que para eliminarle el error de fidelidad de display, le cambió el nivel de referencia. Ahora, cuando yo cambio el nivel de referencia, al cambiar el atenuador, digamos, y también principalmente lo que es la ganancia de frecuencia intermedia, que sería el amplificadorcito que está acá, que funciona generalmente en tándem con este. Al cambiar eso, de vuelta, no se va a comportar exactamente igual. O sea que, en definitiva, al cambiar el nivel de referencia para eliminar la fidelidad del display, estoy introduciendo otro error, que es el del cambio de nivel de referencia, que también le llama incertidumbre en la ganancia de IF. Entonces, bueno, en definitiva se plantea el compromiso entre un error y otro, que es lo que dice acá. Bueno, hoy en día uno lo que haría es priorizar, digamos que priorizarle el error del nivel de referencia. Básicamente no cambiar el nivel de referencia. Entonces se deja así como está, no se cambia el nivel de referencia y se vive, digamos, con la fidelidad del display, que hoy en día los analizadores más nuevos ya tienen un valor bastante chico. No sé hasta cuántos era, pero bueno, ya vamos a ver que en los actuales es todavía más chico que esto. Sobre todo con digamos, cuando implementa filtros digitales directamente, ahí ya suele eliminarse mucho eso. Bueno, entonces, digamos, en resumen, ¿cómo optimizaríamos esto? Después ya pasamos a otra cosa. ¿Cómo optimizaríamos la exactitud de esta? Bueno, por un lado, minimizar, digamos, tratar de hacerlo la menor cantidad de cambios posible a los elementos que contribuyen con incertidumbre. O sea, hay que cambiarlos, elegir el que impacte menos. Por ejemplo, acá, si yo tengo que cambiar algo de esto, bueno, tratar de usar lo que introduzca menos error, ¿no? Después, bueno, esto es lo que hablábamos recién. Si yo tengo que elegir entre cambiar el nivel de referencia o no cambiarlo, básicamente voy a elegir no cambiarlo y vivir con lo que es la fidelidad del display, que hoy en día no es tan grave. O sea, dejar las señales directamente donde aparecen en el display y medir ahí. Inclusive, bueno, hoy en día directamente con los marcadores, ya uno puede poner un marcador en cada uno de estos y el mismo instrumento. Digamos, no tengo tanto error por visualización tampoco. Bueno, los elementos que contribuyen a la incertidumbre, que impactan a dos, por ejemplo, si son dos señales, si impactan igualmente, en una medición relativa no se pueden ignorar, ¿no? Excepto por la respuesta en frecuencia, que es lo que vimos recién, que se puede combinar, digamos, muy desfavorablemente. Y bueno, en lo que es respuesta en frecuencia, a veces me trae la curva de respuesta en frecuencia, y si no directamente se asume, me da un error absoluto, digamos, se especifica un error absoluto, y el relativo se asume que es 2 veces S, que es lo que vimos acá.
O sea, si el instrumento me trae especificado cuál es máximo alejamiento de la respuesta en frecuencia con respecto al nivel de referencia, a un determinado nivel de referencia, para mediciones relativas se toma el doble de eso, si yo no tengo una curva, ¿no? Bueno, entonces hemos visto, bueno, esto se entiende, digamos, la desadaptación, esto digamos, no hace falta explicarlo mucho más. El tema del atenuador, este lo vimos, este también lo vimos. Esto, bueno, lo explicamos, digamos que cuando cambio el filtro, que me cambia la pérdida de inserción, y la fidelidad al display, lo que vimos recién. O sea que bueno, eso sería más o menos respecto a lo que es la exactitud, que sería, de lo que veíamos viendo, este punto. Bueno, lo que seguiría es la resolución, que es cuánto me permite el instrumento separar una frecuencia de otra. Bueno, en todo caso vamos a ver hasta resolución, y lo vamos a dejar en sensitividad para seguirlo en la próxima clase. Bueno, básicamente la resolución, como dijimos, me determina qué tanto puedo separar una componente de otra, pero que tengo que tener en cuenta algunos detallecitos. O sea, básicamente, a la resolución me van a afectar tres cosas principales, que son el ancho de banda de resolución, ya lo vamos a ver mejor, básicamente el ancho de banda a 3 dB en potencia con respecto al nivel máximo, no importa cuánto sea este nivel, digamos, cuando bajo 3 dB, ahí el ancho sería lo que se llama el ancho de banda de resolución, o RBW. Después, el otro factor que influye en lo que es el tema de la resolución del instrumento es el tipo de filtro, que se traduce básicamente, bueno, sí, se relaciona con lo que es la selectividad o factor de forma. El tipo de filtro por ahí se refiere a qué perfil tiene el filtro. Generalmente en estos casos son filtros gaussianos, pero podría ser que si son digitales, por ejemplo, se puede elegir distintos perfiles de filtro. Y la selectividad, ya lo vamos a ver ahora, me tiene en cuenta no solo el ancho acá, fíjense, acá tengo dos filtros, el celeste y el negro, que si yo lo miro desde el punto de vista del RBW son iguales. Digamos, cuando baja 3 dB tienen más o menos el mismo ancho. La diferencia en este caso está en, como son distintos perfiles, el factor de forma, que es la relación entre eso y el ancho que tiene cuando baja 60 dB, va a ser distinto. Digamos, este ancho va a ser distinto que este, y ya lo vamos a analizar un poquito mejor cómo me afecta eso. Es la selectividad, básicamente. Y el tercer factor que me afecta no tiene tanto que ver con el filtro en sí mismo, sino con la estabilidad del oscilador local. El oscilador local, acá, cuando dijimos que esta componente, que es la frecuencia intermedia, va a ser la diferencia entre esta y esta. Ahora, las inestabilidades de esto se ven reflejadas en inestabilidades acá. Entonces, vamos a tener, este oscilador básicamente va a tener dos efectos de modulaciones residuales, que son la FM residual, que es una modulación de frecuencia, digamos, va a estar modulado en frecuencia, por el ruido, las variaciones de la alimentación, etc. Y voy a tener una modulación de fase que se llama ruido, digamos, se traduce en el efecto que se denomina ruido de fase, que también es una modulación angular, pero como habrán visto en comunicaciones, la modulación angular se puede manifestar como variaciones en la frecuencia o variaciones en la fase. Entonces son como dos formas de modulación angular residual que tienen estos osciladores y que me producen
un error acá en la pantalla. Básicamente ¿cómo se llama? La modulación de fase me produce lo que se llaman las bandas laterales de ruido, que es esto que digamos, en la falda del filtro, acá en las partes más bajas, se levanta y me enmascara componentes que pueden estar acá. Y la FM residual básicamente son como unos piquitos que aparecen acá en todo el perfil del filtro, que me limitan la resolución en frecuencia. Ya lo vamos a ver. Hoy en día la FM residual no es tan importante. Bueno, entonces, respecto a lo que es el primer efecto, que es el ancho de banda de resolución, acá vemos cómo funciona. Digamos, el filtro, básicamente, si lo vemos como decíamos hace un rato, que tengo, a ver, no se puede dibujar, tengo una frecuencia intermedia, y la envolvente de esa frecuencia intermedia va a ir variando, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya barriendo, el filtro se va a ir cargando al valor de cada valor de esta envolvente, digamos, sí, a los distintos valores de esta envolvente, y digamos, de un punto a otro de la pantalla, para que yo pueda diferenciar las dos componentes, tiene que, como ese valor tendría que, o yo tendría que lograr que ese filtro se descargue a un valor de la mitad de la potencia que tenía en el valor pico, para que sea capaz de diferenciar dos valores de envolvente correspondientes a dos frecuencias distintas, ¿no? Yo eso lo puedo ver en el tiempo, ¿no? Como yo voy barriendo y le voy mostrando a este filtro distintos valores de amplitud. Para que el filtro en la pantalla me muestre dos cosas distintas, tiene que haber un punto donde se descargue el filtro y se vuelva a cargar al valor de otra componente, ¿no? Entonces, si el filtro es muy ancho, es como que no va a poder diferenciar esos dos valores, y por más que yo tenga dos componentes más chicas acá, que yo sepa que hay dos componentes en frecuencia, el filtro, al ser tan ancho, es como que me integra todo y me va a mostrar algo así. Ahora, a medida que yo voy ajustando un ancho de banda de resolución más chico, el filtro va a tener la capacidad de diferenciar las dos componentes en frecuencia. Ahora, el ancho de banda de resolución se define para señales que tienen amplitudes más o menos parecidas, porque fíjense que acá yo estoy considerando 3 dB, o sea que la amplitud que está al lado debería ser más o menos comparable a esta, para que bueno, el filtro cuando bajó 3 dB y se venga y yo siga barriendo, bueno, empieza a subir de vuelta hacia el valor de la cometa que está al lado, ¿no? Entonces, esa es un poco la condición, la condición en la que me afecta el ancho de banda de resolución. Por eso yo decía que están estos 3 efectos que me afectan, todos se relacionan con la resolución, pero me afectan en distintas situaciones. Si son componentes más o menos parecidas, acá dice que tienen que ser iguales, pero bueno, mientras sean más o menos parecidas, se mantienen, digamos, de los 3 dB para arriba. Entonces acá cuando bajó 3 dB, me puede diferenciar otra que esté ahí. Ahora, el tema es cuando la componente que está al lado, supongamos que yo tengo una componente acá, pero la que está acá abajo está por ahí. Entonces, por ahí, más allá de los 3 dB, yo voy a tener que ver cuánto bajó este filtro acá, y si está por encima de esto, también me lo va a mostrar como una sola cosa. Ahí entra lo que es el factor de forma. El factor de forma es la relación entre el ancho de banda a los 3 dB y el ancho de banda a los 60 dB de atenuación. Entonces, de alguna manera me dice qué capacidad tiene el filtro de diferenciar componentes muy chicas que estén al lado de otra muy grande. Fíjense que esa es la condición también, que sea muy distinta, porque el filtro se cargó mucho con una componente muy grande,
y tiene que ser capaz de bajar rápido para capturar alguna que esté cerca y sea muy chica. Bueno, eso, el factor de forma básicamente me define la selectividad, que es la relación entre esos anchos. Fíjense que estos generalmente son valores mayores que 1, o sea que es la de 60 sobre la de 3. Un valor normal para instrumentos analógicos sería 12:1, o sea que este sea 12 veces más grande que este. Y para instrumentos digitales estarían por debajo de 5:1 más o menos. O sea, acá vemos un ejemplito, que también lo tienen ahí en la nota de aplicación, de cómo afectaría, ¿no? Entonces acá vemos, tenemos dos tonos separados 10 kHz. Si son de igual amplitud, por ejemplo, yo tengo este filtro, los celestes de recién, ¿no? Bueno, acá bajó 3 dB, entonces captura bien este otro, ¿no? Con un ancho de banda de resolución de 10 kHz. ¿No es cierto? Ahora, si esto sería, por ejemplo, no sé, sí, dos componentes de la misma amplitud. Ahora, para lo que son productos de distorsión, por ejemplo, es muy común que la componente que está al lado sea muy chica. Entonces, supongamos que esta, en lugar de estar acá arriba, está por acá abajo. Fíjense que si yo tengo este celeste, si yo siguiera para acá, todavía va a tener una amplitud, digamos, va a estar muy cargado con esto, como para detectar una tensión tan chica acá. Entonces ahí yo, para diferenciar, acá bueno, está dibujado como un producto de distorsión que está acá al lado, ¿no? Pero supongamos que esta misma, en lugar de tener esa amplitud, tiene una amplitud mucho más chica, ¿no? Entonces yo ahí debería, por más que el ancho de banda de resolución sea suficiente, el factor de forma no es suficiente porque esta es muy chica. Entonces tendría que bajar el ancho de banda de resolución, por supuesto si no cambia la selectividad, ¿no? El mismo tipo de filtro. Tendría que bajar la resolución para tener este perfil negro, y que ahí sí, en este punto, fíjense, si yo tengo esta amplitud, el filtro ya esté por debajo y se cargue este valor. ¿No es cierto? Bueno, acá me lo muestra de vuelta, como decía, porque este es otro ensayo que se suele hacer en los amplificadores, que es con dos tonos y me produce los productos de distorsión acá. Entonces fíjense que acá el producto de distorsión, que es lo mismo que estuvimos viendo recién, ¿no? El producto de distorsión está a 10 kHz. Tengo esto y el producto de distorsión está acá. Entonces yo necesito, por ejemplo, bueno, tener este perfil, ¿no? Que a 7,5 kHz ya tenga digamos, tenga los 60 dB. Entonces me va a detectar este que está más arriba de 60 dB, ¿no? Entonces, básicamente ahí se nota el efecto del factor de forma. El factor de forma está definido para señales muy distintas en la amplitud. Bueno, estas son más o menos selectividades típicas, dijimos recién, analógicos 15:1 más o menos, y digitales. Digitales básicamente son basados en FFT. Eso no lo vamos a ver mucho porque ya vimos en FFT, pero sería por ahí lo miramos rápido, pero es una arquitectura modificada donde en este punto, se llama frecuencia intermedia digital. En este punto va haciendo como saltos acá en frecuencia, y acá directamente digitaliza, y en vez de tener todo esto, hace un FFT. Bueno, y el último efecto, digamos, en lo que es la resolución, son las bandas laterales de ruido. Dijimos que esto era más que nada debido ¿cómo se llama? A la inestabilidad del oscilador local. ¿Y cuál es el problema que me trae? Si vemos acá este filtro, si no hubiera tenido esas bandas laterales de ruido, hubiera seguido bajando acá y a lo mejor me permitía digamos, resolver esta componente.
En cambio, las bandas laterales de ruido como que me levantan el perfil del filtro acá. Entonces me pueden mascarar componentes muy chicos que estén acá cerca. Entonces, en definitiva, lo que me termina limitando es el rango dinámico. El rango dinámico básicamente es cuál es la máxima diferencia que puedo medir en una sola pantalla entre dos componentes en frecuencia, que estén más o menos cerca, ¿no? El rango dinámico en realidad se especifica para distintas separaciones entre las dos componentes. Entonces me dice cuánto puede ser la máxima distancia que puedo tener si estoy, qué sé yo, a esta distancia, digamos, cuánto es la máxima diferencia de amplitud que puedo detectar, después si estoy a esta y así, ¿no? Y las bandas laterales de ruido se miden como dB sobre Hertz, o sea, el ruido se mide siempre como densidad espectral, ¿no? O sea, se hace una cuenta, bueno, eso no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente se saca para el ancho de banda de resolución que yo estoy usando, se saca con un factor, ¿no?, que suele ser 1,5, se saca cómo hubiera sido un filtro que sea perfectamente rectangular. Vieron que esto tiene una forma gaussiana, dice, bueno, para que tenga la misma densidad espectral, dice, bueno, para que capture la misma cantidad de ruido, ese filtro gaussiano, si yo tengo una cosa así, tengo un área acá, me dice, bueno, si este filtro tuviera una forma así, bueno, va a tener un área adicional acá y un área menos acá, entonces me dice, bueno, ¿cuál debería ser el ancho de banda? Bueno, este es el ancho de banda de ruido. Generalmente es más o menos 1,5 por el RBW. Entonces, esto generalmente lo calcula solo el instrumento, se fija, bueno, qué nivel absoluto tengo acá, lo divide por eso y me saca los dB sobre Hertz. O sea, ¿qué amplitud tendría si yo tuviera un ancho de banda de 1 Hz? Eso es la densidad de ruido. Y eso me indica lo que es la banda lateral de ruido, se especifica a distintas distancias de lo que le llama portadora. La portadora en realidad es la componente más grande, que sería la que me enmascararía la otra. Bueno, eso es lo que se llama ruido de fase o bandas laterales de ruido, que es el tercer factor que me afecta la resolución. ¿Por qué me la afecta? Porque me tapa componentes que sean muy chicas, como se ve acá. Y generalmente es más grande a medida que me voy más adentro, entonces justamente ahí me afecta mucho la resolución. Y bueno, la FM residual, que ya dijimos, no afecta tanto hoy en día, pero básicamente se manifiesta como varios picos acá, en todo el perfil del filtro, y eso también me introduce error porque yo no sé si es un pico de una señal que está entrando o si es propio del instrumento, ¿no? Bueno, bueno, esto no sé si conviene verlo mucho ahora, que básicamente cómo me afecta el ancho de banda de resolución al tiempo de barrido. Pero bueno, sí, en todo caso, esto lo puedo dejar para la clase que viene porque hay que hacer un par de cuentitas ahí para que se entienda mejor. Básicamente lo que me dice esto es que si generalmente yo no voy a elegir siempre uno diría, bueno, yo voy a elegir siempre la mejor resolución. O sea, acá, por ejemplo, digo, bueno, para no tener problemas, siempre si tengo ancho de banda de resolución entre 10 Hz y no sé, y 10 kHz, voy a ponerlo siempre en 10 Hz, para que siempre sea lo mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que bueno, ahora no lo vamos a calcular, pero básicamente el problema es que cuando yo hago más angosto ese filtro, como cualquier filtro pasabanda, va a demorar más en estabilizarse. Cuanto más angosto es, si eso lo imagináramos como componentes, digamos que ese filtro implementado con componentes reactivos, necesitaría
componentes reactivos que tomen más tiempo estabilizarse, ¿no? Si lo viera como componente LC, ¿no? O si lo viera como un filtro digital, bueno, tendrías más cantidad de taps, ¿no? Entonces, le llevaría más tiempo estabilizarse, y el problema acá es que yo estoy haciendo un barrido, entonces, en cierta forma, si yo eligiera siempre el filtro más angosto, me estaría limitando cuánto es el máximo span que yo puedo tener, porque yo no puedo barrer a una velocidad arbitraria, porque le tengo que dar tiempo a ese filtro que se vaya cargando al valor que tengo en cada frecuencia de entrada. Entonces, si yo lo barro demasiado rápido, me va a pasar lo que está acá en el caso celeste, ¿no? O sea, si yo tenía estas componentes que están en negro, y yo barro demasiado rápido, no le voy a dar tiempo al filtro que se estabilice en cada una de las amplitudes estas, y el efecto es que voy a tener valores erróneos de amplitud y de frecuencia. Son estos puntos acá, como se me va a venir todo acá a los puntos celestes. Eso, hay una formulita que me dice cómo se relacionan el span, digamos, cuanto más grande con el span es como que tengo que barrer más veces, digamos, generar más puntos en frecuencia, y el filtro se tiene que estabilizar más cantidad de veces, ¿no? O sea, ahí está la influencia del span. Cuanto más ancho el span, básicamente va a llevar más tiempo hacer el barrido. Va a depender también del ancho band de resolución, lo que dijimos recién. Si lo hago muy angosto, va a necesitar más tiempo para estabilizarse, y eso en definitiva me va a impactar en el tiempo de barrido. O sea, en definitiva, yo no puedo fijar arbitrariamente a qué velocidad va a barrer el oscilador local, sino que va a depender inversamente al cuadrado del ancho del filtro de resolución y directamente al span. Cuanto más grande el span, va a llevar más tiempo, voy a necesitar más tiempo, y cuanto más angosto sea el filtro de resolución, también voy a necesitar más tiempo, y encima va a ser inversamente proporcional al cuadrado de eso. O sea que va a afectar mucho más, ¿no? Así que bueno, eso ya vamos a hacer la cuenta un poquito mejor la clase que viene, pero bueno, lo que me dice esto es que la resolución está también limitada por el tiempo que yo necesito. Tampoco a veces digamos, no puedo fijarlo en un valor arbitrariamente chico, porque me llevaría muchísimo tiempo hacer el barrido. Bueno, bueno, creo que vamos a dejar acá, si ya seguimos más la clase que viene con lo que es sensitividad, y ya pasaríamos a lo que es la distorsión del mezclador y el rango dinámico. Me faltaría ver esta parte, y bueno, vamos a repasar más la parte de resolución también. No sé si querían hacer una consulta, no sé, sobre este tema. Acá, bueno, tienen las, ¿cómo se llama? La referencia de las notas de aplicación también, si necesitan, para repasar. Acá, bueno, a ver, les muestro rápido. Tienen bueno, esto era lo que habíamos estado viendo la vez pasada. Bueno, acá tienen a un par de ejemplitos de la parte de la sintonía. Cómo va barriendo, digamos, cómo se va, que es lo que decíamos recién, cómo se va cargando, digamos, si yo tengo una componente en frecuencia, cómo en la pantalla eso siempre va a estar afectado por la forma del filtro, ¿no? A medida que va pasando por el filtro se va cargando,
y a medida que se va saliendo esa componente, el filtro se va descargando, y lo que decíamos recién, si yo generalmente voy a tener otra componente acá, y si el filtro no se descargó lo suficiente para levantar esa componente, es como que lo va a meter dentro del mismo perfil del filtro, ¿no? Ahí está el tema de la resolución, ¿no? Si cuando esta pasó, supongamos que acá viene otra, si está muy cerca, es como que el filtro no se va a dar, supongamos que está acá, ¿no? Y todavía está con esta amplitud del filtro y ya viene la próxima, el filtro va a seguir, o sea, no la va a diferenciar. En cambio, si ya bajó y viene la próxima, ahí lo va a diferenciar, ¿no? Bueno, acá habla de lo que veíamos recién. Tiene un ejemplito más numérico, que eso creo que no lo vamos a ver mucho, pero cómo yo podría determinar el ejemplo que veíamos recién con rango dinámico, ¿no? Si yo tengo una componente grande y otra con cierta amplitud que está a cierta distancia en frecuencia, yo puedo saber si realmente la va a discriminar o no, sabiendo, por ejemplo, acá tengo lo que es la curva para el filtro gaussiano, y puedo determinar por dónde va a estar pasando el filtro en ese momento y ver si está por arriba o por abajo de la amplitud de la otra señal. Bueno, el ruido de fase, que es lo que decíamos recién, ¿ven? Como si tuviera un ruido de fase muy chico, tendría esto celeste, pero si empeora el ruido de fase empeora generalmente cuando la señal es más grande, porque si pensamos en el mezclador, es como que al ser más grande la señal va a hacer que se meta más esa inestabilidad, como que prende más el mezclador y, y aumenta, o sea, y aumenta, digamos, esta amplitud de ruido. Digamos, el mismo efecto del oscilador local es como que se ve más reflejado en la salida. Como que si yo lo dejara pasar más, ¿no? También hay instrumentos que traen distintos tipos de filtro, entonces depende de lo que yo necesito. Por ahí puedo mejorar el ruido de fase. Pierdo por ahí en otro aspecto, pero puedo mejorar eso. Bueno, filtros analógicos, los filtros digitales, detector de envolvente. Bueno, más o menos está lo que... Bueno, acá va un poquito más en los tipos de detección que podemos tener cuando es digital. Estos los vimos más por arriba, no meternos tan en detalle. Bueno, el promediado de video, el filtrado de video. Esto no lo vemos, es más de... Si yo quiero hacer disparo, a veces hay señales que me interesa una parte en el tiempo medir el espectro. Entonces se puede, digamos, instrumentos que traen la posibilidad de dispararlo, o sea, que mida nada más que bajo ciertas condiciones. Y lo puedo disparar a distintos niveles, ¿no? Esto no lo vamos a ver, pero como que hay distintos tipos de disparo. Esto me sirve, por ejemplo, señales que están multiplexadas en el tiempo. Y me interesa, por ejemplo, acá el slot 4 nada más, medir cómo es el contenido espectral de esto. Entonces yo puedo definir que dispare nada más que ahí, que mida ahí nada más. Y ven, puedo disparar el FFT, con el oscilador local, en el tiempo, vemos distintas formas de disparar el video. Bueno, este es más cómo se implementa en forma digital la frecuencia intermedia, que es muy parecido a Fourier. Esto no lo vemos en detalle. Y bueno, acá está toda la parte de exactitud, que es lo que vimos recién, capítulo 4. Está explicado de vuelta esto que estuvimos viendo. Y ya después nos vamos acá, que es lo que estamos ahora, que es bueno, que es lo que vamos a empezar ahora, que es la parte de sensibilidad y ruido. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, y después ya más adelante, ya con esto terminamos. Está la parte de ancho banda de resolución, que está en las páginas 13 y 14. Bueno, sí, que son las que hemos visto acá.
Bueno, y acá están las 46-50, de 46 a 50, que son las de sensibilidad, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, cualquier cosa ahí pueden, si bien es mucho más de lo que estamos viendo ahora, pero pueden ampliar ahí con la nota de aplicación, a 150. Bueno, bueno, no sé si hay alguna duda, algo, si no ya quedaríamos entonces hasta hasta la próxima. Seguiríamos con la parte de sensitividad y rango dinámico. Profe, después podría subir estas filminas Sí. al aula virtual. Va, porque no está disponible Ah, tampoco bueno, en sí, la de ese no unidad. está disponible. Sí, sí, ya la activo. Dale, Perfecto. muchas gracias. Bueno, cualquier cosa vayan repasando y no es muy difícil, pero tiene varios detallecitos, así que cualquier cosa revisamos. Entonces el lunes que viene no tenemos clase porque es feriado, tendríamos recién el otro. Así que ya le voy a mandar un mail ahí, pero no. Sería hasta el otro lunes entonces. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches, tengan buena semana.